¿Sabías que en el corazón de San Antonio, Texas, se alza un edificio que está en el top 3 de los hoteles embrujados del mundo? Un lugar donde los espectros de 3 épocas diferentes convergen en una danza macabra que desafía toda lógica. El Hotel Emily Morgan no es solo un hotel embrujado, es un monumento histórico, donde cada piso cuenta una historia diferente de dolor, muerte y secretos enterrados. Quédate hasta el final, porque te revelaré cómo una heroína se convirtió en el fantasma más famoso de Estados Unidos. En el año 2015, este edificio de arquitectura neogótica se ganó un lugar en el panteón del horror mundial, pero la verdad detrás de su fama es más compleja y perturbadora de lo que cualquier historia de fantasmas podría sugerir. Porque verás, el Emily Morgan no está embrujado por un solo espíritu, está embrujado por la historia misma, el trauma de una batalla sangrienta, la agonía de un hospital donde se practicaban lobotomías y la identidad comercializada de una mujer que nunca existió. Comencemos por el principio. El Hotel Emily Morgan se alza exactamente al otro lado de la calle del Álamo. No es casualidad, está construido sobre terreno que fue parte del campo de batalla de 1836, donde más de 600 hombres perdieron la vida en una de las batallas más sangrientas de la historia de Texas. Los tours de fantasmas te dirán que este es el origen del embrujo, que las almas de los soldados caídos cruzan la calle buscando descanso eterno. Pero hay algo que no te cuentan sobre el Álamo, algo que Texas prefiere mantener en silencio. La Revolución de Texas no fue solo una lucha por la libertad, fue una guerra para preservar la esclavitud que México había abolido. El Álamo no es solo la cuna de la libertad texana, es también la cuna de la esclavitud texana. Este terreno está saturado de una memoria dual y conflictiva, el mito popular del heroísmo y la historia reprimida de la violencia racial. Imagina por un momento la carga psíquica de este lugar, un sitio donde el trauma se ha estratificado como capas geológicas. El Emily Morgan no necesita generar su propio embrujo, puede tomarlo prestado de la historia que yace bajo sus cimientos. Pero la historia no termina ahí. En 1924, sobre este terreno manchado de sangre, se levantó algo perturbador, el edificio de artes médicas. No era solo un hospital, era una catedral del sufrimiento humano. Mira hacia arriba cuando visites el hotel. Verás algo que helará tu sangre, una línea de gárgolas de terracota, cada una esculpida para representar una dolencia médica específica, dolor de muelas, dolor de estómago, migrañas, como si el edificio mismo estuviera gritando en agonía. Durante más de 50 años, este lugar fue considerado la instalación médica más avanzada. Tenía 50 camas, quirófanos en el piso 12, una sala psiquiátrica en el 7º piso, el sótano, una morgue y un crematorio. Aquí se realizaban lobotomías, aquí se encerraba a los enfermos mentales, se incineraban los cuerpos, 50 años de dolor concentrado, de últimos alientos, de gritos que nunca fueron escuchados. Y ahora viene la parte más extraña de toda esta historia, porque el fantasma más famoso del hotel nunca existió realmente. Permíteme contarte sobre el engaño más brillante de la historia del marketing hotelero. El hotel se llama Emily Morgan por la famosa Rosa María de Texas, una heroína que supuestamente sedujo al general Santa Anna durante la batalla de San Jacinto, asegurando la victoria texana. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: Emily Morgan nunca existió. La mujer real se llamaba Emily de West. Era una mujer de color de Connecticut que trabajaba como sirvienta. Fue capturada por las fuerzas mexicanas, pero jamás hay evidencia de que fuera una heroína seductora. La historia completa se basa en publicación en un diario de 1800. El nombre Emily Morgan, el resultado de combinar su nombre real más el apellido de su empleador, el coronel Morgan. Cuando abrieron el hotel en 1984, simplemente tomaron esta leyenda romántica y relacionaron con el hotel como estrategia publicitaria. ¿Entiendes lo que esto significa? El fantasma más famoso del hotel es literalmente el espectro de una decisión de marketing, una mujer que nunca estuvo allí, cuya historia es fabricada. Pero los verdaderos fantasmas del Emily Morgan
son mucho más interesantes que una heroína inventada. Déjame presentarte a los fantasmas que habitan este lugar. Primero, tenemos a la mujer de blanco o la novia fantasma. Se aparece en el 7º piso, a veces con vestido de novia y en otras ocasiones con bata de hospital. Su identidad es deliberadamente ambigua, lo que la hace más aterradora. Segundo, las enfermeras espectrales. Se las ve en el piso 12, donde estaban los quirófanos empujando camillas invisibles por los pasillos. Y los ascensores. Los ascensores se detienen solos en pisos que ya no corresponden a la distribución del hotel. Bajan al sótano, donde una vez estuvo la morgue, sin que nadie haya presionado el botón. El estilo neogótico del edificio, con sus gárgolas grotescas, ya predispone tu mente hacia lo misterioso. Cuando entras y te dicen que fue un hospital psiquiátrico, tu cerebro activa todos los guiones culturales sobre hospitales embrujados. La fama de Emily Morgan es un espejo de cómo construimos nuestras leyendas. Tomamos traumas reales, los romantizamos, los empaquetamos y los vendemos como entretenimiento. Los fantasmas más reales no son los que aparecen en las fotografías borrosas, son los que aparecen en las narrativas que elegimos contar y las que elegimos silenciar. ¿Conoces algún lugar embrujado en tu ciudad? Dímelo en los comentarios y cuéntame qué historia crees que se está ocultando detrás de la leyenda. Y si esta investigación te ha hecho ver los fantasmas de manera diferente, dale like y suscríbete para más misterios que van más allá de lo paranormal. Porque a veces, la verdad es más extraña que cualquier historia de fantasmas. En las tranquilas aguas de Hickory Creek, en el norte de Texas, se alza un puente de hierro que guarda uno de los secretos más oscuros de Estados Unidos. No es solo una estructura, es un monumento al horror que la historia oficial se niega a reconocer. Hoy vas a descubrir por qué la leyenda del Goatman es mucho más que un cuento de fantasmas, es la voz de los silenciados. Quédate hasta el final porque lo que encontrarás aquí cambiará para siempre la forma en que ves las leyendas urbanas. Imagina un lugar donde la memoria colectiva y el trauma histórico se entrelazan de manera tan poderosa que trascienden la realidad misma. El Old Alton Bridge, conocido como el Puente del Goatman, no es simplemente un lugar embrujado, es la manifestación física de una deuda histórica que se niega a ser olvidada. Construido en 1884 por la King Iron Bridge Manufacturing Company, este puente era símbolo de progreso y modernidad. Con sus 145 pies de longitud, conectaba Denton con Dallas, prometiendo prosperidad a la comunidad de Alton. Pero como tantas promesas de progreso en el sur de Estados Unidos, esta vendría manchada de sangre. El aislamiento geográfico del puente lo convirtió en el escenario perfecto para los horrores que estaban por venir. Rodeado de bosques densos, existía en lo que los historiadores llaman la oscuridad, un vacío entre la civilización y el resto del mundo. Su diseño de un solo carril obligaba a los conductores a tocar la bocina antes de cruzar, un ritual que más tarde se convertiría en parte de la leyenda. Para entender la verdadera naturaleza de esta leyenda, debemos adentrarnos en uno de los periodos más oscuros de la historia estadounidense. Durante la década de los años 20, el Ku Klux Klan experimentó un resurgimiento masivo y Texas se convirtió en uno de sus bastiones más poderosos. En el condado de Denton, el Ku Klux Klan se estableció en 1921. No eran una organización marginal, controlaban los gobiernos locales, marchaban por las calles con cientos de miembros encapuchados, llevando cruces en llamas y creando un clima de terror que impregnaba cada rincón de la comunidad. Lo más escalofriante era que este sistema de terror no operaba al margen de la ley. A menudo era el departamento del sheriff quien coordinaba directamente con el clan, y la mayoría de víctimas del linchamiento eran sacadas de la custodia policial por turbas sedientas de sangre. En este contexto de horror sistémico emerge la figura central de nuestra historia, Oscar Washburn, un próspero granjero de cabras afroamericano que vivía cerca del puente. Su éxito empresarial le había ganado el apodo afectuoso de El Goatman por parte de la comunidad local, pero en la era de Jim Crow, la prosperidad afroamericana
era vista como una amenaza directa al orden racial establecido. Cuando Washburn colocó un cartel en el Old Alton Bridge que decía "por aquí hacia el Goatman" para guiar a sus clientes, selló inconscientemente su destino trágico. Una noche de agosto de 1938, los miembros del clan local, conduciendo con los faros apagados para evitar ser detectados, secuestraron a Washburn de su hogar, lo arrastraron hasta el puente, le colocaron una soga al cuello y lo colgaron del borde de la estructura. Pero aquí es donde la historia toma un giro hacia lo imposible. Cuando los asesinos miraron hacia abajo para contemplar su obra, la soga estaba vacía. El cuerpo de Oscar Washburn había desaparecido sin dejar rastro. No se escuchó salpicadura en el arroyo, no había evidencia de que hubiera caído, simplemente se había desvanecido. Presos del pánico y temiendo represalias sobrenaturales, los miembros del clan regresaron a la granja de Washburn. Allí cometieron una atrocidad aún mayor. Masacraron a su esposa e hijos, prendiendo fuego a la casa con ellos dentro. Pensaron que así podrían borrar toda evidencia de su crimen, pero algunos pecados son demasiado grandes para ser borrados. La leyenda cuenta que el espíritu de Oscar Washburn no encontró paz. Se había transformado en algo monstruoso, mitad hombre, mitad cabra, con ojos rojos brillantes y un gruñido que helaba la sangre. Su venganza sería eterna sumisión, perseguir a los descendientes de sus asesinos, convirtiendo el puente en un tribunal de justicia para aquellos con sangre de miembros del clan. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Aunque los investigadores no han encontrado registros históricos de un hombre llamado Oscar Washburn, la práctica del linchamiento era una realidad innegable en Texas. El horror que describe la leyenda no es ficción, es un patrón que se repitió miles de veces. Oscar Washburn representa algo más poderoso que un individuo. Es un arquetipo que da rostro a las innumerables víctimas anónimas de la violencia racial. La verdadera genialidad de esta leyenda radica en su profundo simbolismo teológico. Oscar Washburn es un chivo expiatorio en el sentido bíblico más puro, una figura inocente sobre la cual la comunidad proyecta sus propios pecados de odio y envidia. Su linchamiento fue un ritual perverso, un intento de reafirmar el orden supremacista mediante la eliminación del otro. Pero a diferencia del ritual bíblico, este fracasó catastróficamente. En lugar de lograr la expiación, el acto creó una maldición. El pecado no desapareció en el desierto, echó raíces en el lugar donde se cometió el crimen. El Goatman se convirtió en la manifestación física de la culpa y el odio que se le impusieron. Y aquí está la lección más escalofriante. La leyenda sigue viva porque la deuda histórica nunca fue pagada. En 2018, el cuerpo de Lermont Stowers Jones, un adolescente afroamericano de 17 años, fue encontrado en Hickory Creek, cerca del puente. Su familia inmediatamente conectó la ubicación con la historia de violencia racial del lugar. La leyenda del Goatman no es solo una historia de fantasmas, es la conciencia inquieta de una comunidad, un recordatorio perpetuo de que las deudas históricas no pagadas nunca mueren realmente, simplemente esperan en la oscuridad en el cruce del puente. Dime en los comentarios, ¿crees que algunas leyendas urbanas son formas de preservar verdades que la historia oficial prefiere olvidar? ¿Has visitado algún lugar que te haya dado esa sensación de estar cargado de historia no contada? Y recuerda, algunas historias son demasiado importantes para ser olvidadas. ¿Sabías que existe un tesoro enterrado en la costa de Texas que lleva más de 200 años cobrando víctimas? Quien lo busca encuentra la muerte o la locura. Esta es la maldición del tesoro de Jean Lafitte, el pirata más famoso del Golfo de México. Quédate hasta el final porque te voy a contar por qué esta leyenda sigue siendo tan poderosa que incluso hoy en día hay personas que arriesgan todo por encontrar el oro maldito. Para entender por qué esta maldición es tan temida, primero tenemos que conocer al hombre detrás de la leyenda. Jean Lafitte no era un pirata común y corriente, era un personaje tan complejo que la historia real parece ficción. Nacido probablemente en Francia alrededor de 180, Jean Lafitte
Llegó a Nueva Orleans cuando la ciudad era un hervidero de culturas, idiomas y oportunidades. Alto, apuesto, hablaba francés, español, inglés e italiano con fluidez. Pero aquí está lo fascinante. Lafitte vivía en una zona gris entre la legalidad y el crimen. Oficialmente era un corsario, es decir, tenía una patente de corso de la República de Cartagena que lo autorizaba a atacar barcos españoles, pero para Estados Unidos, que no reconocía a Cartagena, Lafitte era simplemente un pirata. Esta ambigüedad legal le permitió operar durante años en los pantanos de Barataria, al sur de Nueva Orleans. Y aquí viene la parte que muchas leyendas omiten. Lafitte no solo robaba oro y plata, era uno de los traficantes de esclavos más prósperos de la región. Después de que Estados Unidos prohibiera la importación de esclavos, el negocio de Lafitte se volvió increíblemente lucrativo. Estamos hablando de un hombre que construyó su fortuna sobre la sangre y el sufrimiento humano. Pero la verdadera leyenda comenzó cuando Lafitte estableció su reino en la isla de Galveston, Texas. Entre 1817 y 1820 construyó una ciudad llamada Campeche, con más de 200 estructuras y 1000 habitantes. Su residencia, conocida como la Maison Rouge o Casa Roja, se convirtió en el centro de poder de todo el Golfo de México. Imagínate, una ciudad pirata gobernada por un hombre que controlaba el comercio ilegal de la región. Lafitte no era solo un ladrón de barcos, era prácticamente un rey sin corona, pero todos los reinos, especialmente los construidos sobre actividades ilegales, tienen fecha de caducidad. En 1818, un huracán devastó Galveston. 2 años después, la Marina de Estados Unidos llegó con un ultimátum. Lafitte tenía que abandonar la isla o enfrentar las consecuencias. Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria. En lugar de rendirse o huir en secreto, Lafitte tomó una decisión que alimentaría el misterio durante los siguientes 200 años. Quemó toda su ciudad, incendió Campeche completamente y zarpó hacia el horizonte, desapareciendo para siempre en la oscuridad de la historia. Pero aquí está la pregunta que ha obsesionado a generaciones de buscadores de tesoros. Si Lafitte quemó todo, ¿dónde quedó su inmensa fortuna? Una fortuna acumulada durante décadas de piratería, contrabando y tráfico de esclavos. Esa pregunta sin respuesta es la semilla de la maldición. Y aquí es donde la historia se vuelve sobrenatural. Según la leyenda, Lafitte no solo enterró su tesoro en algún lugar de la costa de Texas, lo protegió con una maldición tan poderosa que ha cobrado víctimas reales durante más de 2 siglos. La maldición es específica y aterradora. Quien busque el tesoro encontrará muerte o locura. No es una amenaza vacía, es una promesa que se ha cumplido una y otra vez. ¿Crees que una maldición es solo superstición? Déjame contarte sobre William Hargrudder. Este hombre dedicó su vida entera y toda su fortuna a buscar el tesoro de Lafitte. Tenía mapas que supuestamente había heredado de su padre, quien habría navegado con el mismo Lafitte. Hargrudder organizó expedición tras expedición, gastando todo su dinero y alejándose de su familia. Los lugareños lo veían como un hombre obsesionado, casi loco. Murió en la pobreza, sin haber encontrado ni una sola moneda del tesoro. Su historia es el ejemplo perfecto de la locura que promete la maldición. Pero Hargrudder no es un caso aislado. Durante más de 2 siglos, la costa de Texas ha visto una procesión de buscadores de tesoros que han perdido todo: dinero, familia, cordura y algunos incluso la vida. Pero ¿por qué esta leyenda tiene tanto poder? La respuesta está en nuestra propia psicología. El tesoro de Lafitte no es solo oro enterrado, es la promesa de una fortuna que puede cambiar tu vida para siempre, y esa promesa es adictiva. Cuando alguien se obsesiona con encontrar el tesoro, su cerebro libera dopamina solo con imaginar el hallazgo. Es el mismo mecanismo que te puede volver adicto a los juegos de azar. La diferencia es que aquí, la apuesta es tu vida. Además, está el factor de la escasez. El tesoro es único e irrepetible. No puedes comprarlo, no puedes fabricarlo, solo puedes encontrarlo. Pero la maldición no es solo psicológica. Según los testimonios, el espíritu de Lafitte mismo protege su tesoro.
Los lugareños de Galveston han reportado avistamientos del pirata cerca del sitio donde estaba la Maison Rouge, su antigua residencia. Lo describen como una figura alta, elegante, a veces acompañada de perros espectrales, conocidos como los perros del diablo de Campeche. No es un fantasma benevolente, es un guardián que castiga a quienes se atreven a buscar lo que él considera suyo. El tesoro está manchado de sangre, construido sobre el sufrimiento de los esclavos. Por eso debe permanecer enterrado. Cualquier intento de reclamarlo desata la venganza del más allá. Pero aquí está la verdad más profunda sobre esta leyenda. El verdadero poder de la maldición no viene de fuerzas sobrenaturales, viene de algo mucho más real y aterrador, la naturaleza humana. La maldición funciona porque describe perfectamente lo que la codicia descontrolada puede hacer a una persona. La locura es la obsesión que destruye relaciones y juicio. La muerte es el final inevitable de una vida consumida por la avaricia. Jean Lafitte era un hombre que construyó su fortuna sobre la violencia y la esclavitud. Su tesoro representa todo lo que está mal con la búsqueda ciega de la riqueza. La maldición no es castigo sobrenatural, es justicia poética. Ahora, aquí tienes una ironía fascinante. Mientras que la maldición advierte sobre los peligros de la codicia, la propia leyenda se ha convertido en un negocio millonario. Galveston ha transformado la historia de Lafitte en una máquina turística. Recorridos fantasmales, hoteles temáticos, museos dedicados al pirata, incluso un festival anual de Mardi Gras que celebra su memoria. La ciudad ha encontrado la manera de monetizar la maldición sin buscar físicamente el tesoro. Es genial, ¿no crees? Lo más triste es que la comercialización de esta leyenda ha blanqueado completamente la historia. El Lafitte que venden a los turistas es el pirata caballero, el patriota que ayudó en la batalla de Nueva Orleans. Convenientemente omiten que era un traficante de esclavos que construyó su fortuna sobre la miseria humana. Hollywood también se apropió de la leyenda. Las películas como El Corsario de 1938 y 1958 transformaron a Lafitte en un héroe romántico. Incluso Disney lo incluyó en su atracción Piratas del Caribe con Lafitte's Landing. Cada adaptación ha pulido más la imagen del pirata, alejándose cada vez más de la realidad histórica. Es como si la cultura popular hubiera encontrado su propia manera de exorcizar los aspectos más oscuros de la leyenda. Pero déjame revelarte el secreto más profundo de esta leyenda. El tesoro de Lafitte nunca podrá ser encontrado. El verdadero tesoro es la historia misma. Es una narrativa que ha sobrevivido más de 200. Si alguien encontrara el tesoro mañana, la leyenda moriría. Esto es lo que los filósofos llaman fantología, el poder de las cosas que no están presentes, pero que influyen en el presente. El tesoro de Lafitte no existe. La maldición de Lafitte nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. No es una advertencia sobre fuerzas sobrenaturales. Es un espejo que refleja nuestras propias obsesiones y deseos. Cada buscador de tesoros que ha perdido todo persiguiendo el oro de Lafitte ha sido víctima de su propia codicia, no de una maldición antigua. La locura y la muerte que promete la maldición son las consecuencias naturales de una ambición descontrolada. Al final, la leyenda sobrevive porque habla de algo universal, la tensión entre el deseo de riqueza y el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Jean Lafitte construyó su fortuna sobre la sangre y el sufrimiento. Su tesoro maldito nos recuerda que algunas riquezas vienen con un costo demasiado alto. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la maldición es real o es solo una metáfora sobre los peligros de la codicia? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te fascinó tanto como a mí, dale like y suscríbete, porque tengo más leyendas increíbles que van a volar tu mente. La próxima semana vamos a explorar otro misterio que desafía la lógica, la maldición de la familia Kennedy. Te aseguro que no vas a querer perdértelo.